A mí no me cabe duda que la Constitución que estamos construyendo será una Constitución de avanzada. Será una Constitución señera, que sin lugar a dudas será también ejemplo, no solo para otras constituciones locales en nuestro país, sino estoy seguro que para muchas otras constituciones de ciudades, de megalópolis, tan grandes y tan importantes como la nuestra. El reconocimiento de los derechos que estamos discutiendo resultan particularmente relevantes porque no solo son a nivel teórico, son también a nivel práctico. Como decía el diputado César Camacho en su última intervención, ya del año pasado, se establecen mecanismos y garantías para hacerlos efectivos. De tal manera que no estamos hablando en el vacío, estamos hablando de cuestiones concretas, efectivas, realizables. Ejemplos es precisamente el de la progresividad. Hemos ya hablado aquí de la progresividad constitucional como un elemento básico de esta Constitución de la Ciudad de México. Pero también hablamos de la progresividad social y de la progresividad presupuestal cuando hablamos de que los recursos se aplicarán hasta el máximo disponible por parte de la hacienda pública. Todo eso está muy bien establecido y especificado en la Constitución. Sin embargo, hay un punto que quiero yo traer aquí a este pleno, que se repite de manera constante a lo largo del texto constitucional, y es el relativo a las prerrogativas, derechos adicionales que se le dan a los grupos de atención prioritaria. Miren ustedes, de acuerdo con lo que señala el artículo 16 que veremos posteriormente, los grupos de atención prioritaria no son los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Son grupos que requieren de apoyos necesarios para poder llevar un ejercicio pleno de sus derechos. Pero ese ejercicio pleno de sus derechos no implica necesariamente prerrogativas de carácter económico. Pongo el ejemplo que creo que es muy claro de lo que vimos en la tercera comisión, cuando el proyecto de Constitución señalaba que estos grupos deberían de tener tarifas de agua privilegiadas. Yo creo que eso no es lo que estamos buscando. No pienso que la comunidad, por decir un ejemplo ahorita de estos grupos de atención prioritaria, que la comunidad gay de nuestro país esté pidiendo tarifas de agua prioritarias. No creo que los vayamos a ayudar además con este tipo de políticas públicas. Esto sucede precisamente en el artículo 10, numeral 3, cuando se señala que en los casos, aún en los casos de problemas económicos, estos grupos se verán beneficiados, los grupos de atención prioritaria. Si el apoyo, pienso yo, no es el correcto, si el apoyo no es el adecuado para realmente proteger a estos grupos de atención prioritaria, entonces no los estaremos apoyando y ayudando, sino por el contrario, estaremos evidenciando y discriminando, poniendo todavía en mayor peligro sus causas profundas. Es por esa razón que he propuesto, y se está negociando, como decía nuestro presidente, dentro de un conjunto de planteamientos que se han hecho, de que no sean estos grupos de atención prioritaria los recipiendarios de la beneficio económico cuando el gobierno de la ciudad esté en graves problemas económicos, sino que sean los grupos más vulnerables de la sociedad.
Esto es un concepto diferente que integramos a la Constitución y que creemos que esos son los grupos que desde el punto de vista económico deben de ser protegidos de forma inteligente por una Constitución de avanzada como es esta. De tal manera que la propuesta que hago va en ese sentido, con alguna adición gramatical, porque el artículo se habla de que cuando el contexto económico, y no es el contexto económico el que está en gravedad, sino que es a final de cuentas la situación o el caso el que nos debemos de referir. De tal manera que es una propuesta que creo yo que debemos de estar revisando, con mucho gusto, que debemos de estar revisando a lo largo de la Constitución, porque esto, por ejemplo, se vuelve a repetir en el artículo 16, que veremos más adelante, y que pienso yo que si no ubicamos y conceptualizamos bien el apoyo que requieren estos grupos de atención prioritaria, no los estaremos protegiendo y ayudando, sino por el contrario. Parece que hay una pregunta, señor presidente. ¿Con qué objeto, diputado? Si me permite hacer una pregunta, en efecto. Gracias. ¿Le acepta usted la pregunta, diputado Lerdo? Sí, presidente. Adelante, diputado. Quería preguntarle si conoce usted cuáles son estos índices que nos indican a los grupos en situación de vulnerabilidad. Desde el 2005 es que tenemos la primera encuesta a nivel, y usted acaba de mencionar a la comunidad gay. Yo le pregunto, ¿qué sabe usted al respecto para poderse referir a ello? Mire, sin lugar a dudas, la Constitución General de la República en su artículo 25 habla precisamente de este tema y habla de los grupos y de la población en pobreza extrema. De tal manera que el concepto que yo estoy planteando aquí no tiene ahorita que ver con los índices que se hayan medido, sino tiene que ver con el sentido común y la claridad. Quienes realmente requieren de protección en los casos de problemas económicos en donde la hacienda pública esté complicada para lograr la hacienda pública esté complicada para apoyar a los distintos grupos que en la misma se establecen, pienso yo que no deben ser los grupos de atención prioritaria definidos en el artículo 16 de nuestro proyecto de la Constitución, sino que deben de ser aquellos grupos de mayor vulnerabilidad económica. Y es por ello que yo lo planteo en esos términos: quitar a los grupos de atención prioritaria que no necesitan de apoyos económicos en circunstancias como estos e integrar a los grupos de mayor vulnerabilidad económica. Muchas gracias, diputado Lerdo de Tejada. Consulte la